Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor, como decía mi hermana, de estar en la casa de Él, ¿verdad? Venimos a gozarnos, venimos a exaltar su nombre. Y hay algo muy importante en nuestra vida y debemos de creerlo con todo nuestro corazón. Y lo encontramos en Lucas 1:37, que dice: nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Debemos de creerlo, ¿verdad? Porque Él siempre está pensando en nosotros. Póngase de pie y vamos a cantar ese hermoso coro: nada imposible. Amén. Vamos a cantarlo para la gloria del Señor. Y usted use sus palmas y ahí va a estar la letra, así que cantémoslo con gozo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. No viviré por lo que veo. Dígalo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Dígaselo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.
Aleluya. Vamos a vivir, ¿por qué dice? Por fe. Amén. Y no por vista. Aleluya. Así que sigamos creyendo en el poder precioso del Señor. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cantémoslo en esta mañana. Use sus palmas. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. De gloria en gloria te veo, Dios. Dígalo esta mañana. De gloria en gloria, Señor, te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. De gloria en gloria. Esa es la vida del cristiano, hermanos.
no es problema tras problema, sino es de gloria en gloria. Porque los problemas siempre van a existir. Pero cuando el Señor se glorifica en nosotros, en nuestra vida, lo que era malo lo convierte en bueno. Lo que pensamos que fue una prueba muy difícil lo convierte en algo especial, porque maduramos espiritualmente. Nuestra fe se fortalece en el Señor. Y por eso dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque así es nuestro Dios. Así eres tú, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? Abra su corazón al Señor. Abramos nuestra vida, abramos nuestro clamor al Dios, al Rey de Reyes, aquel que merece la gloria, la alabanza. Aquí estamos, Señor, y digámoslo con todo nuestro corazón: mereces la gloria, sí, Padre, y la honra. Dígalo con todo su corazón. Levantamos nuestro clamor a ti, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. mereces la gloria. Con todo su corazón, sí, Señor. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie
nadie como nuestro Dios. No hay nadie como tú, Señor. Por eso te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Por eso elevamos nuestro clamor a ti, Señor, Rey de Reyes. Dígalo en esta mañana. Te exaltamos. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, mi Señor. Declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos y te exaltamos y te exaltamos, mi Señor. Señor, oh Señor, tan alto que estás sobre toda la tierra, no hay otro nombre exaltado. Sí, Señor. Dígalo fuerte. Y te exaltamos. Y te exaltamos. Y te exaltamos, mi Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, Señor, te adoramos. al contemplar
acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, Señor, mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, Señor. Precioso Jesús, amado Señor, eres precioso, Señor. No hay nadie como tú. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor, te adoramos, Jehová de los ejércitos. Adoramos el precioso nombre de Jesús, sabiendo que tú eres nuestro Salvador, Señor. Eres nuestro libertador. Y en ti, Señor, nos gozamos. Nos gozamos. Aleluya. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Nuestra alabanza, nuestra gratitud, que sale de lo más profundo de nuestro corazón, para ti, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso te alabaremos, Señor. Por eso glorificamos tu nombre, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Aleluya. Gracias. Sigámonos gozando de poderles ver. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre el testimonio del Evangelio. Amén. El testimonio del Evangelio. Todo el Señor lo pudo posponer para después, hablando de profecías, hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero si algo el Señor no olvidó antes de ascender al cielo, fueron esas palabras.
id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Es algo, hermanos, que urge, es algo que debemos de hacerlo todos los días. Es algo que debemos de tenerlo en nuestro sentimiento, en la necesidad nuestra como humanos que somos y que reconocemos que no hay mejor forma de llegar al perdido si no es a través del Señor. Por eso la verdad central, repita conmigo, dice: no solo es responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. ¿Sí están viendo, verdad? Muy bien, repita conmigo entonces: no solo es responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. En el cintillo que tenemos a la par dice: dar testimonio de Dios es cumplir un deber que dice auténticamente. Dar testimonio de Dios es cumplir un deber auténticamente, o sea, nos identificamos cuando lo hacemos. Nuestro versículo clave se encuentra en Hechos 22:15. Repita conmigo, por favor: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos 22:15. Una vez más: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos 22:15. Y toda la lectura la tenemos en el libro de los Hechos, hablando del capítulo 21, para que usted pueda documentarse lo mejor que pueda cuando llegue a su casa y pueda darse cuenta lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Entramos a nuestra lectura en clase. Comienzo con Hechos 21:27. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Perseguía yo este camino, así le llamaba en aquel entonces Pablo, al seguir a los cristianos. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Amén. Tomen sus lugares. El Evangelio, hermanos, al dar testimonio de él, pues nos amenazan ciertas
cosas que pudieran pasarnos como testigos de Cristo. Si vamos al estudio desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que aún los profetas fueron perseguidos, fueron hasta cierto punto vilipendiados por el testimonio que daban de Dios. No digamos ya pasando al Nuevo Testamento, cómo la iglesia empezó a sufrir atrocidades, persecuciones y hasta cierto punto actitudes de desprecio por dar testimonio del Señor. Tengámoslo presente, que cuando nosotros, hermanos, estemos dando testimonio de Cristo, siempre habrá alguien, siempre Satanás levantará a personas para que se levanten contra usted, para que se levanten contra mí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que no hay poder más grande y más especial para transformar al humano que el poder de Cristo. No existe otra manera de transformar al mundo sino a través de la predicación del evangelio. Por eso, cuando Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Juan 15:20 podemos leer estas palabras. Sus seguidores, hermanos, descubrieron la verdad de sus palabras en los días y años posteriores a la muerte de Jesucristo. Después que Él resucitó y ascendió al cielo, ellos fueron perseguidos para que no dieran testimonio del Señor. Pero para muchos, hermanos, esa persecución realmente fueron acusaciones falsas, sin fundamento alguno. Para otros significó la muerte. O sea, en el pasaje de hoy, Pablo fue acusado falsamente por los judíos cristianos de Asia. Por eso es importante que comprendamos que no todo mundo nos va a felicitar por el testimonio de Cristo. Siempre habrá gente en contra, siempre habrá gente que esté tratando de ridiculizarlo a usted. Y muchas veces, hermanos, es por el testimonio que damos del Señor. Muy bien, en primer lugar, veamos, perseguido por enseñar la fe. En Hechos 21:26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, en otras palabras, hermanos, Pablo sabía que había un rito que cumplir dentro del concepto de la ley, y por eso estaba provocando que esto se diera o se llevara a cabo juntamente con los que le seguían. Por eso Pablo se presenta en el templo por consejo de los líderes para lo siguiente. Él se presenta para cumplir su voto acompañado de nazareos judíos. Usted sabe quiénes eran los nazareos, ¿verdad? Eran totalmente diferentes a los nazarenos. Los nazarenos eran los que habían nacido en Nazaret, pero los nazareos eran aquellos que hacían el voto de primero no cortarse el cabello, de no tocar muertos. Ese era el voto nazareo. Ese capítulo 6 de Levítico a usted le explica claramente cuál era el voto del nazareato. Y por eso dentro de estos judíos habían nazareos que habían hecho ese voto de nazareo para no quitarse el cabello, para poder cumplir con los ritos que según ellos había que cumplir. Él también fue acusado falsamente por judíos no cristianos de Asia, o sea, aquellos judíos que eran enemigos totalmente del evangelio, que él estaba prácticamente contra el pueblo de Israel, decían ellos. La ley y el templo también estaban, vamos a decir, violados o violentados con la actitud de Pablo. Pero también que él había profanado el templo al traer a los gentiles a sus patios interiores. O sea, usted sabe que en aquel tiempo los gentiles, si no eran prosélitos, usted sabe lo que es un prosélito, es aquel que siendo gentil se hacía judío, o sea, pasaba los ritos que la ley establecía para poder ser un prosélito.
Pero en el caso de Pablo, él permitía, según ellos, que los gentiles entraran al atrio del templo para poder dar testimonio a ellos de lo que Cristo había hecho en sus vidas. O sea, por otro lado, él fue víctima de un malentendido. Pensaron que él había metido al templo a un gentil trófico, o sea, alguien, un egipcio, que era una persona que realmente él no tuvo nada, Pablo no tuvo nada que ver con el hecho de que él se presentara en el templo. Pablo entonces sufre una reacción violenta de la multitud. Primero, él fue arrestado, fue golpeado y a punto de perder la vida en manos de ellos. Usted sabe, si yo siempre he dicho y menciono con vehemencia, o sea, con prontitud y con seguridad, que si alguno merece un doctorado en la Universidad del Sufrimiento, ese es el apóstol Pablo. No hubo otra persona que haya sufrido lo que sufrió, por supuesto, no tomando en cuenta a Cristo, pero dentro del apostolado. Pablo fue uno de los personajes más perseguidos, más sufrido por causa del evangelio. Por eso, hermanos, no solamente fue arrestado, fue golpeado y, como decimos, estuvo a punto de perder la vida en manos de los judíos. El tribuno romano interviene ante el alboroto y la multitud al ver que se habían aglomerado aquellos para poder hacerle daño a Pablo. El tribuno, o sea, la ley, aquel que representaba la ley, se hizo presente con el propósito de ver qué estaba pasando. Y por eso él fue, dice, el medio para poder calmar al pueblo. Quizás si no hubiera llegado el tribuno, a lo mejor ahí a Pablo lo hubieran asesinado, no sé, pero de cualquier manera, usted sabe, Dios proveyó el medio del tribuno para poder librar a Pablo. Él fue el medio entonces que Dios usó para proteger al apóstol San Pablo. Amados en el Señor, hay que orar especialmente por los líderes, y no necesariamente tienen que ser líderes evangélicos, pues a veces son líderes que pertenecen a comunidades, hay líderes que pertenecen a grupos, como por ejemplo en las colonias hoy se establecen comités que son muchas veces líderes que son enemigos del evangelio. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, el caso de la Asamblea de Dios, la Asamblea Jesús, la Luz del Mundo, tuvo que sacarse de ahí donde estaban en la colonia, donde habían ellos establecido su campo de predicación, porque estaban bajo el mandato municipal, teniendo una propiedad en usufructo. La propiedad en usufructo comúnmente la municipalidad la da para no menos de 25 años. Y en aquel entonces la municipalidad se dio ese usufructo para que se estableciera ahí la iglesia, pero los del COCODE, los del comité, empezaron a realmente a presionar tanto al pastor, que era hermano Daniel, y a su congregación, de tal manera que ellos realmente no tenían las libertades necesarias, les ocasionaban muchos problemas. Y hermanos, al final tuvimos que hacer un cambio, porque Dios permitió que la Asamblea de Dios Ciudad Santa se quedara sin pastor, y entonces unimos las dos iglesias, tanto la Asamblea de Dios Jesús la Luz del Mundo con la Ciudad Santa, y ahí establecimos la congregación. Ahora, gracias a Dios, hay una bonita congregación. Dios ha bendecido el lugar. Pero lo que le quiero mencionar es que siempre, hermanos, de cualquier forma tenemos contacto o relación con los líderes comunitarios. Entonces debemos de orar por ellos para que, en lugar de ser enemigos, hermanos, del evangelio, o tratar la manera de obstaculizar el mensaje de salvación. Yo agradezco a Dios porque aquí hemos tenido hasta cierto punto el apoyo necesario para no tener problemas con los encargados de la seguridad. Y agradecemos a Dios por ello, pero yo sé que la iglesia ha orado, hemos orado juntos, hemos tratado la manera de tener una muy buena relación para que no
tengamos los problemas que han tenido otras congregaciones. Por eso oremos por los líderes, no importa que no sean creyentes. Nuestro deseo debe de ser conocer a Jesucristo y que ellos también puedan participar de los padecimientos, porque sabemos, hermanos, que lo que el hombre siembra, siempre lo cosecha. Número 2, debemos de testificar. Dice, testificando de Dios ante los demás. Hechos 21, 26 al 36. Ahí nos narra la situación que siguió viviendo el apóstol Pablo a través de esa persecución que se levantó contra él. Dice allí en el cintillo, hermanos, en Hechos 22, dice, mas aconteció que yendo yo, dice, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿A qué acudió Pablo? Primero, llegó el tribuno y le dijo que se identificara. ¿Quién era? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué lo estaban tratando los judíos de esa manera? Y entonces Pablo tuvo que identificarse. Comenzó primero, hermanos, dando su testimonio. Por eso cuando Pablo habla con el tribuno y con la multitud, dice lo siguiente. El tribuno, usted sabe, no entendió de qué se le acusaba a Pablo y lo confunde con ese criminal que yo les mencionaba, que según ellos había entrado al atrio del templo y que se llamaba, que era un egipcio y que realmente no lo aceptaban como parte de un lugar sagrado como era el templo. Número 2, Pablo se identifica ante el tribuno como judío y como ciudadano de Tarso de Cilicia. O sea, Pablo dando sus credenciales, tratando la manera de que el tribuno se diera cuenta que no era ningún, discúlpeme la expresión, terrorista o guerrillero o alguien fuera del orden establecido dentro del concepto de la predicación del evangelio. Número 3, Pablo recibió permiso para dirigirse a la multitud en lengua hebrea. Comúnmente, hermanos, usted sabe que el idioma del pueblo era más el arameo. Cuando hablamos de Cristo, la Biblia dice claramente que Cristo usó más el arameo para dirigirse a las congregaciones, o sea, a las multitudes, más que el hebreo. Por eso la Biblia está escrita en esos 3 idiomas. Está escrita en hebreo, en griego y en arameo. Obviamente el lenguaje o el idioma oficial de la mayor parte de personas era el arameo. Por eso cuando Jesús llegó y dice la Biblia que llegó a la casa de aquella niña que había muerto, le dice Talita Cumi, y la Biblia dice claramente que en arameo quiere decir, niña, a ti te digo levántate. Era porque se usaba mucho el arameo, pero en este caso Pablo empieza a hablarles en lengua hebrea para que se dieran cuenta que él realmente era persona totalmente preparada. Les explicó también al hablarles Pablo de su testimonio, el celo que él mantenía con la iglesia a la cual él antes servía, con las normas de la ley y la forma como perseguía a los cristianos. Él mismo fue testigo de las autoridades judías cuando alguien se levantaba contra un predicador del evangelio. Interesante, porque también Pablo testifica hablando de su propia experiencia. Dice que él fue rodeado por una luz celestial. Usted sabe, cuando vemos este testimonio de Pablo, dice que al mediodía la luz le resplandeció de tal manera que él cayó al suelo y entonces le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, allí Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo. Él entonces comprendió que al perseguir a la iglesia estaba, según el mensaje que recibió, estaba persiguiendo nada menos que a Jesús. Él conoció a Cristo y se puso a sus órdenes. Él mismo le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo claramente que estaba dispuesto a hacer lo que él le mandara. Él se quedó entonces ante la luz fuerte que tuvo la experiencia de quedarse ciego por un tiempo. Y usted sabe, tuvo que llegar otro servidor del Señor, Ananías, para orar por él y para ayudarle y que se pudiera establecer como un nuevo ministro del evangelio.
Esto, hermanos, es necesario que lo tomemos en cuenta. Hay que ser un instrumento de Dios para ayudar a los recién convertidos. ¿Aló? A veces nos cuesta evangelizar. Yo le pregunto esta mañana, ¿a cuántos evangelizó usted esta semana? Levante su mano. ¿Cuántos? Mire, por lo menos sí, hay varios hermanos. Pero casi siempre, hermanos, nosotros estamos tan ocupados en nuestras necesidades y en nuestro trabajo, pero no aprovechamos el hecho de que Dios permita que alguien se acerque a nosotros y poder decirle que Jesucristo le ama y que no hay otro Salvador, como lo dice el libro de los Hechos, que en ningún otro dice hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Debemos de tomar en cuenta no solamente la evangelización a los perdidos, sino también ayudar a los recién convertidos. No sea tropiezo del que está reciente de haber venido a la iglesia. No le enferme con sus ideas muchas veces equivocadas. Ayudemos a las personas que son nuevas dentro de la iglesia. Tratemos la manera de enseñarles la verdad. Digámosle claramente, hermanos, cuáles son las bendiciones del poder tomar la decisión de aceptar a Cristo, de saber que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, de saber que somos una nueva criatura, de saber que tenemos una nueva vida en Cristo, que ya no somos los mismos de ayer. Así que busquemos oportunidades para apoyarlos, para animarlos, que en esta etapa de la vida cristiana, amados hermanos, realmente que acaban de iniciarse a una etapa de experiencias muy positivas para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero número 3, vemos la oposición al testimonio de Pablo. Cuando vemos Hechos 22, 21, dice: y me dijo, ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. ¿Cómo Dios designa? ¿Cómo Dios, hermanos, toma en cuenta a las personas? Muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde vamos a llegar. Es decir, ¿qué es lo que Dios tiene en sus propósitos para nosotros? Tenemos muchas veces, hermanos, que acercarnos a Él, consagrarnos a Él. Yo nunca pensé que Dios me fuera a llamar al ministerio, nunca, en ningún momento pasaba por mi mente. Sencillamente tenía gratitud con Él por lo que había hecho, que me había librado de las drogas, que me había sacado de las pandillas, que había hecho tantas cosas conmigo. Y realmente lo único que hacía, y trataba de esforzarme con otro hermano, éramos dos los que más hacíamos esto. Cuando habían feriados, hermanos, en lugar de ir a pasear, nos poníamos de acuerdo con este hermano y llegábamos al templo y estábamos ayunando y estábamos orando constantemente, y todo eso fue, me imagino, lo que provocó que en un momento X Dios me llamara al ministerio. Qué importante es. No sabemos muchas veces cuáles son los planes. El mismo Pablo no sabía hasta dónde iba a llegar. Lo que sí sabía, porque le había dado el Espíritu Santo testimonio, que él le iba a hacer testigo a muchas personas, a grandes multitudes, y por eso Pablo tenía que ser designado el apóstol a los gentiles. Veamos entonces tan importante esto. Dios usó a Ananías para darle el mensaje a Pablo. Le habló sobre el propósito de Dios para su vida, número 1. Número 2, le afirmó que sería testigo de Cristo en todo lugar y a todo ser humano. O sea, que las cosas no iban a finalizar pronto, que aunque le querían quitar la vida, pero que Dios le iba a guardar para que él fuera su fiel testigo. Por eso lo primero que hizo Ananías fue instó a Pablo a bautizarse en las aguas, para que de esa manera pudiera entrar en el orden establecido dentro de la iglesia. Número 2, Jesús le habla en un éxtasis en el templo a Pablo, dándole el mensaje y llamándolo para que le sirviera. Le dijo que saliera porque aunque no recibirían su testimonio, sin embargo que él lo iba a proteger de una manera especial. Le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El testimonio de Pablo no era como el testimonio de los otros apóstoles.
La mayor parte de apóstoles ahí se dirigieron solamente a los judíos, aquellos que estaban viviendo tanto en Judea, en Jerusalén como en Samaria. Pero el apóstol Pablo había sido llamado y confirmado para ser apóstol a los gentiles. Por eso, hermanos amados, Pablo sufre otra vez la reacción de la multitud. Ellos se escandalizaron al saber que el plan de Dios era de dar salvación a los gentiles, y trataron por eso de quitarle la vida a Pablo. Eso lo vemos con bastante claridad. Pablo por eso es custodiado. El tribuno, que Dios lo usó para protegerlo, ordenó que lo metieran en la fortaleza, que fuera azotado, y sencillamente le exige una explicación del alboroto, por qué estaba reaccionando la gente, y Pablo tuvo la oportunidad de testificarle. Pablo entonces lo primero que hace después de poder hablar con el tribuno fue que reveló su ciudadanía. Había una tremenda sanción, hermanos, para los que humillaran o dañaran o maltrataran a un ciudadano romano. Porque usted sabe, en ese sentido, los romanos respetaban, como que usted toque ahora a un norteamericano, pues le mandan a investigar hasta, de mucho tiempo atrás, para saber por qué lo hizo, y en fin, y tratando la manera de que se respete a cierta clase de personas, como en el caso de los norteamericanos. En este caso, los romanos, que eran los que tenían la autoridad en aquel tiempo, ellos realmente tenían que ser respetados. Ningún ciudadano romano tenía que ser maltratado. Y cuando Pablo revela su ciudadanía, porque también era ciudadano romano, entonces el tribuno hasta cierto punto primero le cuestionó su ciudadanía, pero Pablo lo confirma, y el tribuno tuvo temor por haberle azotado, porque eso era un delito, azotar a un ciudadano romano. Así que, amados hermanos, hay que tener una relación muy viva y dinámica si realmente queremos ser buenos testigos de Cristo. Si queremos que Dios nos use con poder, si queremos que la palabra corra y, como dice ella misma, sea glorificada, tenemos que aprender a establecer esa buena relación con el Señor. Tenemos que consagrarnos cada día, y tenemos que estar conscientes que Dios no nos llamó solamente para que nos sentemos en una banca, ni nos llamó solamente para que formemos parte de una comunidad. No necesariamente así. Nos llamó porque quiere que demos testimonio de las buenas nuevas de salvación. Usted y yo, hermanos, somos responsables desde el momento que creemos en Él. Muchas veces solo estamos pensando en nuestras necesidades y en nuestros proyectos y en todo lo que hay a favor de nuestra persona, pero no nos damos cuenta que el reino de los cielos, como dice la palabra, se le hace fuerza, y solo los valientes lo arrebatan. Y por eso debemos de esforzarnos, aún, hermanos, dentro de las limitaciones que podamos tener, saber que el Señor nos ha llamado precisamente para usarnos como instrumentos en sus manos. Veamos aquí algunas verdades para finalizar nuestra lección. Las acusaciones falsas muchas veces pueden acarrear sanciones costosas, o pueden dañar la reputación y la vida de alguien. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que dicen nuestros labios. Ojalá que siempre tengamos estar pendientes de las cosas que muchas veces decimos de nuestros hermanos, porque sabe una cosa, si algo daña la obra, si algo afecta la obra, es cuando muchas veces hacemos acusaciones falsas, y eso es muy peligroso. Incluso dice cuando se emite un veredicto de no culpable. Aún muchas veces, hermanos, el enemigo trata la manera de dañar, de regar tantas cosas. Usted hoy puede ver a través de las redes sociales la manera como muchos políticos están expresando acerca de los predicadores, que son aquí, que son allá, y hermanos, qué penoso y qué preocupante. Y está bien cuando la gente de afuera lo menciona, porque de todos modos no son temerosos de Dios. El problema es cuando la iglesia también se inmiscuye en estas situaciones. Tengamos cuidado, hermano, porque eso afecta la obra, afecta realmente la fe de aquellos sanos, de aquellas personas que voluntariamente y con sinceridad están buscando al Señor con todo su corazón. Por eso Pablo nos sirve de ejemplo.
ya que resistió las acusaciones y quiso limpiar su nombre solo por causa del evangelio. Había que hacer la recomendación o ampliar la información de quién era Pablo y el por qué era testigo de Cristo. Por eso, hermanos, importante cuando analizamos nuestra lección, debemos de buscar maneras de apoyar a quienes realmente sufren en la obra del Señor. Que los compromisos con el Señor sean compromisos personales y que sean compromisos que los podamos cumplir, tratando la manera de ayudar a aquellos que realmente muchas veces son mal vistos por la predicación de la palabra. Me quedé sorprendido oyendo a un predicador a través de las redes y realmente golpeó fuerte. Un hombre que habló fuerte contra los políticos y tantas cosas, y muchas veces eso trae reacciones, muchas veces eso trae palabras que debemos de tener cuidado. ¿Por qué las mencionamos? Porque repito, nosotros somos dados a dar el mensaje, como decimos. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta que los atalayas para eso fueron puestas. O sea, eran los profetas de aquel tiempo, para dar a conocer los peligros que habían y que circundaban la vida del pueblo de Dios. Y sin embargo, muchas personas no lo comprenden de esa manera, pues qué lamentable, pero sí debemos de saber que si para algo Dios ha puesto a cada líder, a cada pastor, a cada persona que predica el evangelio, es para abrir la mente, para tratar la manera de explicar muchas cosas que allá dentro del área que le digo seglar, muchas veces no se entiende. Por eso es importante que nosotros podamos explicar muchas de esas cosas. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a responder como Pablo y como Jesús cuando enfrentaron el rechazo. Sepa que habrá gente que siempre no lo tratará bien. Habrá gente que siempre lo va a denigrar. Habrá gente que siempre estará hablando mal de su vida. Pero piense en esto, que si Dios nos ha llamado para dar testimonio, para ser testigo de Él, pues si lo hicieron con Pablo, si lo hicieron con Cristo, si lo hicieron con los profetas, mucho más lo van a hacer con usted y conmigo. Pero tengamos la paciencia y tengamos, hermanos, el dominio, la autoridad, para que muchas veces, hermanos, tengamos que soportar estas situaciones por amor a Cristo y por amor a su palabra. Sigamos diciéndole al mundo que solamente Jesucristo tiene el poder de transformar sus vidas. Sigamos siendo pregoneros de justicia, sigamos siendo atalayas, no importa lo que pase, porque sabe una cosa, Dios siempre la va a respaldar en todo lo que usted y yo podamos hacer para la gloria de su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana y digámosle: gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser parte de tu bendito ministerio. Por eso examinemos muchas veces cómo hablamos como personas. Hay que hablar la verdad y hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo con sabiduría. Debemos de saber que de nuestros labios solamente salga realmente lo positivo y bendición para las demás personas, porque si no, Dios traerá a juicio. Aún, hermanos, las palabras más insignificantes que nosotros podamos decir, dice que daremos cuenta de nuestra forma de hablar, de la manera como nos expresamos. Lamentablemente mucha gente no toma en cuenta esto, y ya cuando vienen las consecuencias, entonces se lamentan y entonces dicen: pero ¿por qué estoy sufriendo? Pues razón hay, porque Dios es justo y porque Dios es el que mira su proceder y mi proceder. ¿Me escuchó? Mantengámonos firmes, seamos cada día, hermanos, fortalecidos por la gracia del Señor. Oremos a Dios para que Dios nos dé la fuerza necesaria y que cada día nuestro temperamento sea controlado, para que el nombre del Señor nunca sea difamado. Al contrario, que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Póngase de pie y digámosle al Señor: oiga esto, gracias por permitirme ser testigo. Quiero ser un testigo con gozo de un Salvador y de una salvación tan grande como la que tenemos. Amén. Creo que por eso estamos aquí, no solamente para hacer acto de presencia o solamente para que nos vean.
sino para decirle al Señor: mi vida te pertenece, Señor. Gracias por salvarme, gracias por transformarme, gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor, por darme vida y vida en abundancia. Adoremos al Señor. Levante sus manos en un momento y digámosle: Señor, si mi vida te pertenece, tú puedes hacer con ella lo que tú desees. Cuando nos consagramos de esa manera, Dios nos usará como instrumentos, como personas que daremos testimonio de las buenas nuevas, y que el Cristo que nos ha alcanzado es el Cristo victorioso, el que resucitó de los muertos y que ahora, dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hagamos cada día nuestra vida frágil para el Señor. Permitamos que esa vulnerabilidad que hay en nosotros sea vulnerabilidad, pero a favor de la gracia de Cristo, para que cada día podamos sentir su presencia. Adoramos al Señor en esta hermosa mañana y digámosle: yo te pertenezco, Señor, porque tú me has salvado, porque tú me has transformado y porque ahora quiero ser testigo de esas buenas nuevas de salvación. Aleluya. Todo a Así Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Dígalo. Para siempre quiero amarle y alabarle solo a Él. Una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y alabarle solo a Él. Digámoslo todos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Dígalo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Yo me rindo a Él. Expréseselo, dígaselo. Yo Así es. me rindo a Él. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Nuestra vida te pertenece. Sí, Señor. Levante sus manos. Dígale: mi vida te pertenece, Señor. Desde el momento que te he conocido, quiero serte fiel y quiero ser testigo, Señor, de tus maravillas, de tus milagros, de tus manifestaciones. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te rendimos a ti alabanza y loor. Muchas gracias. Amén.